San Carlos Borromeo. Una vida para la Iglesia. Carlos Borromeo nació en 1538 en el castillo de Arona, cerca de Milán, en el seno de una familia aristocrática muy rica. El nacimiento del niño que se convertiría en un glorioso santo fue anunciado por una brillante luz que apareció sobre el castillo, iluminando la noche desde las 2 de la mañana, hora de su nacimiento, hasta el amanecer, como fue confirmado bajo juramento por múltiples testigos en el proceso de canonización. Sus padres eran conocidos por su piedad y virtuosidad, que el joven Carlos imitaba desde muy joven. Siendo de una disposición seria, él brillaba por su diversión y prefería pasar el tiempo en la oración y escuchar la lectura de libros devotos. Con solo 12 años recibió la tonsura de las órdenes menores. Cuando su tío, por esa misma época, le entregó una rica abadía benedictina, uno de los beneficios de la familia, Charles insistió en que los ingresos pertenecían a la Iglesia y a los pobres y que, salvo el mínimo necesario para sus estudios, no podían ser utilizados para otros fines. Debido a un impedimento en el habla, que solo superaría muchos años más tarde, y a su amor por el silencio, muchos lo consideraban lento de mente. Sin embargo, le gustaba estudiar y a la edad de 16 años fue enviado a la Universidad de Pavía para estudiar Derecho Civil y Canónico. Entonces, como hoy, las universidades eran conocidas por su moral corrupta, el libertinaje reinaba entre la mayoría de sus compañeros. Carlos huía inmediatamente de la más mínima ocasión de pecado y se retiraba a sus oraciones y devociones, lo que a menudo le valía el ridículo y las burlas. Preocupado por la burla del mundo y prefiriendo la amistad de Dios a la de los hombres, rogó al Señor que guardara su alma del mal y del daño. Rechazando a 2 de sus tutores, sacerdotes que él consideraba demasiado seculares, laxos al decir su oficio, y vestidos inadecuadamente como laicos en lugar de llevar atuendos clericales, el joven Carlos demostró su prudencia y buen juicio. El cardenal y el secretario de Estado. Poco después de obtener su doctorado, Carlos recibió la noticia de que su tío, el cardenal Giovanni Angelo di Medici, había sido elegido para el papado, después de la muerte de Pablo IV. El nuevo papa, que tomó el nombre de Pío IV, convocó a su sobrino a Roma y, en una breve progresión, lo nombró cardenal, administrador de la arquidiócesis de Milán y protector de Portugal, los Países Bajos, los cantones católicos de Suiza así como de los carmelitas, franciscanos y los caballeros de Malta, entre otros cargos. También confió a Carlos, con solo 23 años de edad, la administración de los estados pontificios. A pesar de la pesada carga de las múltiples tareas, el joven, enérgico y diligente, las realizaba admirablemente, sin descuidar nunca sus oraciones, devociones y estudios sagrados. Rodeado de riquezas y honores, San Carlos, en su corazón cada vez más austero, humilde y desinteresado de las cosas mundanas, no solo no encontró goce en ellas sino que vio los peligros que presentaban para el alma. Anhelando una vida monástica de contemplación y penitencia, vivida solo para Dios y lejos del mundo, el joven cardenal buscó el consejo del venerable arzobispo de Braga, quien le aconsejó permanecer en Roma al servicio de la Iglesia. Aceptando esto como la voluntad de Dios, San Carlos pasaría el resto de su vida trabajando incansablemente por el bien de la Iglesia y el avance del reino de Cristo. Cuando su hermano mayor murió inesperadamente a finales de 1562, Carlos, como el heredero masculino restante de la familia Borromeo, fue instado a abandonar sus cargos eclesiásticos y casarse. Él, sin embargo, viendo la inutilidad de las actividades mundanas, decidió vivir en adelante solo para Cristo. Al año siguiente, después de renunciar a la mayoría de sus bienes y beneficios, fue ordenado sacerdote y, 3 meses después, consagrado obispo. En 1564 se convirtió en arzobispo de Milán pero, al ser necesitado por el Papa en Roma, no se le permitió residir en su arquidiócesis hasta 2 años después. Apóstol del Concilio de Trento. Pío IV, por insistencia de su sobrino, volvió a convocar el Concilio de Trento, que había sido interrumpido durante los 10 años anteriores. Bajo la hábil organización y la celosa supervisión del cardenal Borromeo, el Gran Concilio concluyó con éxito a finales de 1563.
Condenó las herejías protestantes y aclaró y confirmó los dogmas y doctrinas católicas, particularmente las que habían sido disputadas por los protestantes. También anatematizó a cualquiera que negara estas doctrinas. Los católicos de hoy en día harían bien en echar un vistazo a estos anatemas, ya que las cosas condenadas por el Sagrado Concilio, y por cualquier concilio desde Nicea hasta el Vaticano I, son las mismas que multitudes de aquellos que dicen ser católicos creen, propagan y practican hoy en día. El concilio también instituyó la reforma de la educación, la vida y la disciplina del clero y los religiosos, una organización más estricta de las instituciones religiosas, y reprimió varios abusos y excesos eclesiásticos que se habían generalizado en la Iglesia del Renacimiento. San Carlos también supervisó la compilación del Catecismo del Concilio de Trento, publicado por San Pío V. A la muerte de su tío el Papa Pío IV, el cardenal Borromeo apoyó de todo corazón al fraile dominico y cardenal de Alessandria, Michele Ghislieri, quien era conocido por su santidad y celo. Los otros cardenales siguieron su consejo y Ghislieri fue elevado al trono de San Pedro, tomando el nombre de Pío V. San Carlos puso todos los intereses y consideraciones personales a un lado, ya que las relaciones entre su tío Pío IV y el cardenal Ghislieri habían estado lejos de ser amistosas, e hizo lo que sabía que era mejor para la gloria de Dios, la Iglesia y la salvación de las almas. Carlos tenía en gran estima y veneración a Pío V y escribió, poco después de la elección, en una carta al cardenal de Portugal: alegrémonos mutuamente de tener en él a un pontífice sabio y prudente cuya santidad es tan grande que parece incapaz, en efecto, de aumentar. San Pío V también llegó a estimar y amar mucho a San Carlos. Y así dos de nuestros más gloriosos santos se unieron para luchar y erradicar la herejía, la corrupción y la inmoralidad dondequiera que los encontraran. San Carlos también se involucró en la implementación de normas litúrgicas, e incluso ayudó a reformar la música litúrgica, restaurando el sentido de lo sagrado. Durante el período del Renacimiento la música de la Iglesia se corrompió por el uso de melodías y cantos seculares que apelaban al gusto de la época, e incluso los litúrgicos se volvieron demasiado floridos y extravagantes, desalentando la piedad y atrayendo a muchos a la Iglesia solo para la actuación musical. San Carlos apoyó la polifonía sagrada y Giovanni Pierluigi da Palestrina, quien hasta hoy es considerado el más grande compositor de música sagrada. La tarea de aplicar y hacer cumplir los decretos del Concilio de Trento, primero en Roma y luego en Milán, se convirtió en la obra vital de San Carlos Borromeo. Tan pronto como el concilio terminó, comenzó a poner en marcha el vasto programa de reformas, comenzando con la restauración de la disciplina y la moralidad del clero, los religiosos y los laicos, así como la promoción de una sólida educación religiosa. Apenas unos meses después de poner en práctica las nuevas reglas, la transformación de Roma se hizo palpable. La restauración de la moral, la piedad y la instrucción religiosa en Milán. Poco después de que Pío V ascendiera al papado, el cardenal Borromeo pudo por fin ocuparse de su propia arquidiócesis de Milán, en ese momento la más grande de Italia con más de 600.000 almas y unos 3.000 clérigos. Le esperaba una tarea de enormes proporciones. Milán no había tenido un obispo residente durante 8 décadas, las condiciones eran desastrosas. Multitudes, ricos y pobres por igual, estaban sumidos en el pecado y la iniquidad de todo tipo, los niños crecían sin conocimiento y sin temor de Dios, un gran número de adultos no se confesaban desde hacía años y décadas, la disciplina clerical era inexistente, los sacerdotes eran ignorantes, perezosos y llevaban vidas mundanas y escandalosas, los monasterios estaban plagados de desorden. La situación era tan grave que la reforma podría haber parecido imposible. San Carlos, sin desanimarse nunca, puso toda su confianza en la asistencia divina y se entregó por completo al deber de devolver las almas a Dios. Sabía que donde el sacerdocio era santo, los laicos lo seguirían, donde el sacerdocio era relajado, los laicos caerían. Por lo tanto, el trabajo tenía que comenzar con una reforma espiritual del clero, erradicando la laxitud, el vicio y los abusos. Empezó con los obispos, que debían ser un ejemplo para sus sacerdotes y laicos. Para librar a la Iglesia de cualquier corrupción, Carlos reemplazó a los hombres indignos por otros de vida ejemplar,
gran integridad personal y piedad. Se esperaba que los prelados y sacerdotes residieran en sus respectivas diócesis y parroquias, estuvieran libres de apegos y ambiciones mundanas, rezaran todas las horas del oficio divino en el coro, despidieran a cualquier mujer, incluyendo a las parientes femeninas, de sus hogares, etc. Se ordenó a todos los sacerdotes que llevaran la sotana. Los que poseían varios beneficios tenían que renunciar a todos menos a uno. El santo también reformó la vida monástica, devolviendo la obediencia a las viejas reglas de las órdenes e imponiendo los reglamentos del Concilio de Trento, incluyendo la insistencia en la estricta clausura. Esto le costó mucho tiempo, oración y lágrimas, ya que muchos monasterios, especialmente las ramas femeninas, inicialmente se negaron a obedecer las reglas y reformas que él prescribió. En beneficio de su rebaño, el cardenal Borromeo tomó una postura muy firme, y pública, sobre los vicios populares y las malas costumbres de la época. Ya no se toleraba el desorden y la inmoralidad, se prohibía estrictamente el trabajo en domingo, se censuraban los entretenimientos de los domingos, y días festivos, se hacía obligatoria la observancia de la Cuaresma. Los que se sabía que llevaban abiertamente una vida de pecado eran instruidos, reprendidos y, si se negaban a enmendarse, castigados. Para que el santo nombre de Dios fuera venerado por todos los santos, se promulgaron duras penas contra los blasfemos y aquellos que los albergaban o no corregían la blasfemia. Numerosos fueron sus reglamentos para la restauración de la moral cristiana, ya que él, como buen pastor, amaba a sus ovejas hasta el punto de dar la vida si ese era el precio por salvar sus almas. Esta valiente acción contra el desorden y el pecado le valió a San Carlos mucha hostilidad, así como la reputación de ser un aguafiestas. Sin embargo, aunque ciertamente riguroso e inflexible, la persona con la que fue más severo fue con él mismo. Siempre esforzándose por dar un ejemplo personal de disciplina, virtud y normas morales, primero se impuso a sí mismo todo lo que predicaba a los demás. De hecho, el primer acto del arzobispo en Milán fue una reforma de su propia casa. Redujo el personal, manteniendo solo a los sacerdotes de vida ejemplar expuesta, vendió todos los lujos superfluos para ayudar a alimentar a las familias pobres, prohibió a sus criados aceptar cualquier regalo, e impuso tal disciplina a todos los miembros que su corte superó, en devoción y modestia, incluso a las casas religiosas más estrictas. San Carlos tenía tanto respeto por el hábito eclesiástico, que llevaba desde la infancia, que evitaba hasta el más mínimo acto de frivolidad impropio de su vocación. Llevaba una vida ascética, armándose para las tareas que tenía por delante con fervientes oraciones y devociones, severos ayunos, mortificaciones y austeridades. Pero sobre todas las cosas, y durante toda su vida, se preocupó mucho de preservar su corazón y su alma de toda mancha de impureza que aborrecía por ser contraria a la virtud angélica exigida en las personas eclesiásticas. Su amor a la pureza era tal que nunca dejó que nadie viera su brazo, pie o cualquier otra parte de su cuerpo al descubierto, ni habló con ninguna mujer, ni siquiera con relaciones piadosas, ni con ninguna monja, sin que estuvieran presentes por lo menos 2 personas, y aún así lo más brevemente posible. Manteniéndose lejos de toda mancha, no podía soportar oír a nadie pronunciar una sola palabra impura. San Carlos se confesaba todas las mañanas, antes de celebrar la misa, e instruía a sus sacerdotes para que se confesaran al menos una vez a la semana. Tenía un gran respeto por la liturgia e insistía en una escrupulosa reverencia y decoro no solo en la celebración del santo sacrificio de la misa sino también en el rezo del oficio divino y en todos los ritos y ceremonias religiosas. El habitual descuido de los sacramentos, los graves abusos en las prácticas religiosas y la irreverencia por los lugares santos y las cosas que encontró en Milán afligieron mucho al arzobispo. Fue gracias a él que la belleza, la dignidad y el esplendor fueron devueltos a la liturgia, y los abusos fueron suprimidos con toda severidad. La devoción y el fervor del santo por la gloria de Dios se contagió rápidamente a los milaneses, cuyo amor y reverencia por todas las cosas santas aumentó enormemente. La catedral, antes desierta, tenía gente que acudía en masa a los servicios de la Iglesia, su dedicación al culto de Dios se elevaba tan pronto como la veían dignamente celebrada. Para atraer aún más sus corazones al amor de Dios,
el santo arzobispo reavivó y alentó las devociones, incluyendo la antigua devoción de las 40 horas, las procesiones eucarísticas, la adoración y las peregrinaciones, especialmente a la Sábana Santa de Turín y a los santuarios marianos. La educación y formación adecuada de los sacerdotes y una sólida instrucción en el catecismo y la doctrina católica para los laicos era una prioridad para San Carlos. Estableció muchos seminarios y colegios para la educación del clero, y fundó la Cofradía de la Doctrina Cristiana con escuelas que enseñaban el catecismo a los niños. Estas fueron las primeras escuelas dominicales. En el momento de su muerte había 740 escuelas de este tipo en la archidiócesis, con más de 40.000 alumnos. También fueron fundados por el santo los Oblatos de San Ambrosio, una fraternidad secular de sacerdotes que le apoyaron en las obras religiosas allí donde se necesitaban. Tampoco dejó de establecer en toda la arquidiócesis escuelas para la instrucción de los pobres, orfanatos y hospitales. El celo de San Carlos y el cuidado de las almas de sus encargados finalmente dio maravillosos frutos y el suyo se convirtió en el modelo a seguir no solo en Italia sino en todas las tierras católicas. Visitas pastorales. Como arzobispo tuvo 6 consejos provinciales y 11 sínodos diocesanos, y viajó incansablemente en visitas pastorales por toda su vasta arquidiócesis, visitando 3 veces cada parroquia. A petición de los papas también hizo visitas apostólicas a muchas otras provincias. Incluso las regiones alpinas más remotas e inaccesibles, completamente abandonadas por el clero, San Carlos las consideró lo suficientemente importantes como para merecer su tiempo y esfuerzo. Soportaba cualquier privación y dificultad, viajar a caballo y a pie, en el calor y la nieve, sin comida ni refugio, para ganar un alma para Cristo. Dondequiera que iba encontraba profunda ignorancia, inmoralidad desenfrenada, profanación, falta de reverencia por los sacramentos y los sacerdotes, casi ningún conocimiento de Dios y su ley. Por eso lloraba y rezaba, predicaba y catequizaba, amonestaba e instruía, expulsaba la herejía, promulgaba reformas, reemplazaba a los sacerdotes indignos por otros piadosos y celosos, y devolvía la dignidad al servicio divino. Como en Milán, también en las pobres parroquias de la montaña, las palabras del santo hombre de Dios iban directamente al corazón de los pecadores. Innumerables almas destinadas a la condenación se convirtieron después de escuchar un solo sermón, unas pocas palabras de instrucción, o una sentida súplica de San Carlos. En los valles suizos muchos se contagiaron de las herejías de Zwinglio, Calvino y Lutero y de las falsas doctrinas de la libertad de conciencia, la libertad de pecar, la vida según la carne y todo lo contrario a la ley de Dios. El santo, profundamente afligido al ver a tantos en el camino de la perdición, logró liberar a innumerables almas de la herejía y la apostasía a Dios. Sus exhortaciones y sermones, y más aún su santidad personal, obraron milagros al traer de vuelta a la Iglesia a aquellos engañados por los falsos profetas. El pueblo, viendo su abnegación y austeridades combinadas con tal celo por su salvación, estimaba mucho la santidad del cardenal, siendo esto muy contrario a lo que los predicadores herejes les habían dicho sobre los prelados. Incluso en regiones donde todos habían perdido la fe, la mayoría de la gente acogía a San Carlos con respeto y alegría, y a menudo estaban bien dispuestos a la conversión a su voluntad, ya que en cualquier lugar al que iba su reputación le precedía. Fue gracias a estos extraordinarios esfuerzos y labores que la fe fue preservada y la herejía y el libertinaje derrotados en la arquidiócesis de Milán y otros territorios bajo la influencia de San Carlos Borromeo. Conflictos e intentos de asesinato. Su necesaria dureza en la aplicación del Concilio de Trento y la restauración del orden y la moral hizo al santo muchos enemigos. Durante gran parte de su vida sufrió calumnias, falsas acusaciones y malos rumores propagados no solo por herejes y pecadores incorregibles, sino también por clérigos y religiosos a los que no les gustaba que aplicara una estricta disciplina eclesiástica. San Carlos no prestó atención y simplemente siguió luchando, trabajando para Dios y la Iglesia, sin preocuparse por sí mismo, sin pensar en el juicio de los hombres, ni temer a sus poderosos adversarios. Nunca se apartó de su deber de salvar almas y proteger a su rebaño de los daños. Cuando le llevó a conflictos con los poderes seculares, se mantuvo firme y puso toda su confianza en el Señor.
Sus acciones contra los laicos de alto rango, cuyas vidas desordenadas causaban escándalo público, resultaron en varios esfuerzos para su remoción del cargo. Mientras que la jurisdicción episcopal en las cosas temporales todavía era reconocida hasta cierto punto, aunque no tan común y extensamente como en el período medieval, no era, en la práctica, respetada en Milán cuando San Carlos se convirtió en arzobispo. Cuando ciertos nobles que vivían en adulterio público se mostraron impermeables a sus exhortaciones e intentos de ganarles una vida mejor, el santo, viendo el infinito daño causado por su ejemplo al resto de su rebaño, ordenó que fueran encarcelados. Si se permitía que el vicio público pasara impune, ¿qué esperanza había de regenerar la ciudad y convertir a la gente a vidas honestas y temerosas de Dios? El Senado, viendo esto como una interferencia indebida en los asuntos seculares, hizo que el sheriff de la corte episcopal fuera capturado, golpeado públicamente y desterrado de la ciudad. Después de la oración y la cuidadosa deliberación, San Carlos declaró excomulgados a varios de los funcionarios civiles. Ambas partes presentaron quejas formales a Felipe II, el rey remitió el asunto al Papa, quien apoyó al arzobispo. En 1569 los canónigos de Santa María de la Scala, una iglesia bajo patrocinio real, que vivía vidas indignas del clero, se negaron a aceptar la jurisdicción del arzobispo. Cuando intentó realizar una visita canónica los canónigos le insultaron y atacaron, uno de sus partidarios armados disparó un tiro, dañando la cruz que el santo llevaba. A lo largo de todo esto, San Carlos se mantuvo valiente y resignado, con los ojos fijos en el crucifijo y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Una vez más tuvo que recurrir a la excomunión. El gobernador y el Senado se pusieron del lado de los canónigos y se quejaron tanto al rey como al Papa, acusando descaradamente al santo prelado de traición, amenazando con encarcelarlo y desterrarlo. San Pío V aprobó las acciones del arzobispo y expresó su asombro de que el pueblo de Milán no respetara a un hombre tan bueno y santo cuyo único objetivo y deseo era asegurar la salvación de las almas encomendadas a su cuidado. Escribió además, en una carta al gobernador, que nada podía ser más glorioso para Carlos Borromeo que sufrir el destierro o la muerte en el fiel cumplimiento de su deber y en defensa de la Iglesia, y que el diablo había provocado esta persecución para impedir el buen efecto de los celosos esfuerzos del arzobispo. Poco después, dos de los principales protagonistas de aquel escándalo, entre ellos uno que había disparado a la cruz, murieron de forma repentina y miserable. Solo unos meses después, San Carlos sobrevivió, milagrosamente, al más grave atentado contra su vida. Los sacerdotes de los Umiliati, una orden penitencial decadente que no quería someterse a la reforma, conspiraron para asesinar al arzobispo Borromeo. Un religioso de la orden, pagado para llevar a cabo el golpe, disparó un tiro al santo, desde una distancia de 4 o 5 metros, mientras estaba arrodillado en el altar de su capilla. San Carlos, creyendo estar mortalmente herido, terminó tranquilamente sus oraciones, señalando su bastón para hacer lo mismo, y ofreció su vida a Dios, agradeciéndole que le permitiera morir por su iglesia. Cuando las oraciones concluyeron, el arzobispo salió ileso. La bala le había dado en la columna vertebral, pero en vez de atravesarla y atravesarla inexplicablemente cayó a sus pies, dejando nada más que una ligera hinchazón en la piel y las marcas en sus vestiduras, perforadas y chamuscadas. Aunque la bala no se atrevió a derramar la sangre del santo, parte del disparo restante penetró en una mesa de madera sólida que estaba cerca, e hizo un agujero en la pared. El Señor quería que San Carlos continuara su labor en la tierra durante 15 años más antes de permitirle llevar su justa recompensa al cielo. El arzobispo se retiró, por unos días, a un monasterio cartujano, y allí hizo una nueva oferta de su vida a Dios y a la Iglesia. Mientras tanto, la noticia de su milagrosa preservación convirtió la abierta hostilidad de sus enemigos en simpatía y admiración. Incluso los canónigos rebeldes de la Scala se humillaron y se sometieron, por lo que el arzobispo levantó su excomunión y se aseguró de que los culpables fueran tratados con indulgencia. Del mismo modo, cuando su presunto asesino fue capturado, el santo rogó al Papa que lo perdonara, pero San Pío V no podía permitir tal injusticia. El hombre fue ejecutado y la orden de los Umiliati abolida.
No pasó mucho tiempo antes de que los problemas de San Carlos con los poderes seculares de Milán se reanudaran. El nuevo gobernador, al que el arzobispo consideraba un amigo, pronto empezó a atacarle y a infringir los derechos de la Iglesia. San Carlos buscó el consejo del Papa, Gregorio XIII, San Pío V murió en 1572, que le ordenó excomulgar al gobernador y a todos los que le habían ayudado en la rebelión contra la autoridad de la Iglesia. Tras la excomunión, el gobernador se convirtió en un enemigo abierto, interfiriendo con el santo siempre que podía. Impidió las reuniones de las cofradías, envió hombres armados para tomar posesión del castillo de la familia Borromeo de Arona, y colocó varias compañías de infantería y caballería fuera del palacio arzobispal como si el arzobispo fuera un prisionero del Estado, lo que no disuadió a San Carlos, que siguió entrando y saliendo como lo exigían sus deberes, sin tener en cuenta la amenaza. Finalmente, el rey Felipe II trasladó al gobernador a Flandes, donde pronto se enfermó y, tras 2 años de terrible sufrimiento, murió. Sin embargo, las batallas del arzobispo con el gobierno civil no habían terminado. El siguiente gobernador estaba tan decidido a derribar la autoridad eclesiástica como su predecesor. Aunque el Papa Gregorio XIII había respaldado a San Carlos, el gobernador no se amilanó y continuó actuando, y animando al pueblo a actuar, contra sus ordenanzas. Para asegurar la correcta observancia de la Cuaresma, San Carlos prohibió que se celebraran bailes, festividades y torneos durante los 40 días. Rebelándose contra la orden, sus enemigos organizaron un torneo público el primer domingo de Cuaresma, frente a la catedral. En respuesta, el arzobispo excomulgó a todos los que habían participado en ese grotesco acto de impiedad. Poco después, el miserable gobernador cayó gravemente enfermo y murió. Humildad y caridad. San Carlos no solo era famoso por su rigor, sino también por su gran humildad y caridad. No dejaba que se dirigieran a sí mismos alabanzas o halagos, y nunca hablaba de sus propias acciones, a menos que pidiera consejo o condenara sus deficiencias. Estaba agradecido a aquellos que le señalaban las faltas que veían en él, y a menudo imploraba a la gente que le hicieran este favor. No importaba cómo fuera tratado, siempre lo consideraba mejor de lo que merecía. Siempre que encontraba algún obstáculo para hacer todo el bien que deseaba, en lugar de culpar a los responsables de los problemas, lo achacaba a sus propios pecados y defectos. Siempre le disgustaba oír hablar de las virtudes que se le atribuían, y trataba de ocultarlas en la medida de lo posible para disipar la idea de que era un santo. Toda la vida de San Carlos fue un testimonio de ilimitada caridad y cuidado de los demás. Ejemplos de su desinteresada ayuda a la gente de su diócesis llenarán los volúmenes. Durante la peste y la hambruna de 1576 gastó todo su dinero, e incluso contrajo grandes deudas, para alimentar diariamente a 60.000 personas. Cuando la peste estalló, mucha gente, incluyendo el gobernador y los nobles, huyeron de Milán. El santo no solo se quedó, sino que se dedicó enteramente a los pobres desgraciados, distribuyendo comida, ropa y limosnas, visitando a los enfermos en sus casas y trabajando en el hospital donde los afectados por la peste fueron aislados y abandonados a su suerte. Su arzobispo fue el único que no los abandonó, administrando los últimos sacramentos y proporcionando el tan necesitado consuelo espiritual en sus últimas horas. El clero de Milán se negó a ayudarle en tal trabajo, así que mandó llamar a sacerdotes y laicos, comparativamente intrépidos, de los valles suizos. Finalmente, avergonzados por el heroísmo de San Carlos, muchos milaneses, laicos y clérigos, ofrecieron su ayuda. Siendo el pecado la causa de los azotes, el santo, al pie del altar, hizo un sacrificio voluntario de sí mismo, ofreciendo su vida, si Dios lo aceptaba, en expiación de las iniquidades de su pueblo. Redobló su ya severa disciplina corporal, ayunos y mortificaciones, e instó a la gente a hacer penitencia. En las procesiones penitenciales caminaba con una cuerda alrededor de su cuello, con los pies desnudos y sangrando, un gran crucifijo, junto con una reliquia del santo clavo de la pasión de nuestro Señor, en su mano, tratando de apartar la justa ira de Dios. Se erigieron altares en las calles de la ciudad para que toda la gente, en cuarentena en sus casas,
pudiera asistir a la misa diaria desde sus ventanas. Los sacerdotes iban de casa en casa, confesando en la puerta, los penitentes se arrodillaban dentro, detrás de la puerta, y los domingos los párrocos daban vueltas con el Santísimo Sacramento, dando la Sagrada Comunión a la gente en sus puertas. Se cantaban oraciones, salmos e himnos 7 veces al día, a la manera de las horas canónicas, y todos los habitantes asistían a sus ventanas, haciendo las respuestas de rodillas. San Carlos unió así a toda la ciudad para ofrecer alabanzas a Dios con una sola voz. Todo para la gloria de Dios. Es bueno recordar que, mientras practicaba la pobreza personal, la humildad y el desprecio por las cosas terrenales, el santo mantuvo al mismo tiempo el esplendor de su dignidad eclesiástica. Comprendió la obligación de dar el debido honor a su oficio de arzobispo y cardenal, para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Cuando hablaba en su propia persona, se situaba por debajo de todos, pero cuando hablaba como cardenal se consideraba justamente por encima de cualquier otra dignidad inferior a la suya. De la misma manera, requería que se le diera el debido honor y respeto al oficio de obispo, que consideraba tan superior a cualquier dignidad mundana como lo espiritual está por encima de lo temporal. Nunca toleraría a aquellos que, en una muestra exterior de falsa humildad y pobreza, quitan el respeto y el honor debidos a Dios y a la Iglesia, que es precisamente lo que los miserables prelados de nuestros tiempos suelen hacer. San Carlos, como su rango lo requería, se vistió con gran decoro y solemnidad. Sin embargo, bajo la grandeza exterior de un cardenal, llevaba siempre una camisa de pelo áspero y así, desconocido para los demás, practicaba la penitencia por sus pecados y los de su pueblo. Muchas veces, cuando visitaba iglesias en peregrinación, usaba zapatos sin suela para tener solo el dolor pero no la alabanza de los hombres. Una vez, San Carlos, sentado en su carruaje, fue abordado y saludado por un fraile. El fraile, que caminaba a pie, hizo un comentario sobre los beneficios de un oficio cardenalicio con espléndidas vestimentas, magníficos carruajes y cosas así. El santo respondió invitándolo a viajar en su carruaje. Sin embargo, apenas el fraile se había sentado, comenzó a gritar de dolor. Bajo los hermosos cojines de los bancos había clavos de hierro que el santo prelado usaba para mortificarse. El fraile, incapaz de tolerar el dolor, suplicó que lo dejaran salir, regresando con gusto a la comodidad de viajar a pie. La belleza y la grandeza estaban allí para glorificar a Dios ante el pueblo, y para hacerles conscientes de la importancia de las cosas divinas. La mortificación fue dirigida y ofrecida al Señor y por lo tanto mejor hecha en secreto, para no caer en la tentación de buscar la admiración y la alabanza de los demás. No es la actitud moderna, más bien lo contrario. Una máscara de humildad exterior que cubre las almas llenas de orgullo. San Carlos también fue responsable de la magnífica restauración y el rico adorno de muchas iglesias de Milán, Roma y otros lugares, los seminarios, escuelas, conventos, el palacio arzobispal y otras estructuras eclesiásticas que construyó fueron igualmente admirables por su belleza. De las casas de Dios quitó todo lo que era impropio, como estatuas y pinturas profanas, banderas militares, monumentos de la nobleza, etc. Esto lo hizo en toda su arquidiócesis a pesar de la fuerte oposición, ya que su única consideración era el honor de Dios más que la gratificación de las inclinaciones humanas. Enriqueció las iglesias con tesoros materiales y espirituales. Un sacerdote, sorprendido al ver la transformación llevada a cabo por el arzobispo, dejó este testimonio: su iglesia llena a todos de asombro, y parece el palacio de Salomón, y el templo de Jerusalén. Cuando se trataba de altares, vasos sagrados y todo lo que se requería para la Santa Misa y los otros oficios, San Carlos no escatimó en gastos para que todo se correspondiera con la majestad y la gloria de Dios. Él estaba de acuerdo con todos los santos en que es nuestro deber dar a Dios solo lo mejor, lo más espléndido de todo. Este es otro mensaje totalmente perdido, a propósito, hay que decir, sobre los destructores modernistas, clérigos y laicos por igual, que despojan a las iglesias, altares y tabernáculos de todo lo que era, en belleza y magnificencia, debidamente glorificado a Dios, y construyen edificios estériles, feos como el pecado,
que destruyen el alma y la fe, como corresponde a su blasfemo culto al hombre. San Carlos comprendió la importancia de la majestad y exactitud del ritual, e insistió en la observancia de las ceremonias adecuadas hasta en los más pequeños detalles, sin permitir ninguna desviación. No consideraba nada sin importancia que perteneciera al culto de Dios, aunque pudiera parecerlo a la gente común. Se establecieron reglas detalladas para el clero al rezar el oficio divino, para aumentar la devoción y la atención prestada a su recitación. El santo insistía en el respeto y la veneración de los lugares sagrados, de lo que dan fe sus numerosos decretos que regulan el comportamiento en las iglesias. Prohibió el parloteo y el paseo, hizo que los hombres se sentaran separados de las mujeres, exigió que las mujeres se cubrieran la cabeza con un velo y que los hombres usaran capas, entre otras cosas. Se esperaba que todos asistieran al santo sacrificio de la misa con la mayor reverencia, piedad y devoción, y se excluía a todos los pecadores públicos y escandalosos como indignos de estar presentes. A los seglares, por supuesto, no se les permitía entrar en el coro o acercarse a los altares, y nadie, ni siquiera el rey, estaba exento de estas reglas. El arzobispo también restableció la observancia adecuada de Adviento y Cuaresma, de vigilias y días de brasa, en los que se habían deslizado muchos abusos. Se preocupó especialmente de asegurar la veneración del Santísimo Sacramento y decretó que se guardara reverentemente en todas las iglesias sobre el altar mayor, en tabernáculos de la mayor belleza y esplendor posibles, con una lámpara encendida constantemente. En ninguna ocasión el Santísimo Sacramento podría ser trasladado a ningún otro altar inferior, ya que sería impropio de su divina majestad. Poner todo esto en práctica le costó al santo mucha dificultad y dolor en medio de una gran oposición, pero nunca cedió y al final vio una transformación casi milagrosa de su arquidiócesis. Lo que antes era conocido por sus abusos, corrupción, escándalo y pecado se convirtió en un jardín espiritual o, en palabras de un cardenal, la Jerusalén celestial. La vida espiritual. San Carlos estuvo inmerso en el mundo, desde su nacimiento hasta su muerte, y aún así ningún hombre era menos del mundo. Mientras que los hombres del mundo tratan de evitar el sufrimiento y se apegan a todas las comodidades, Carlos Borromeo, por el contrario, evitó todas las comodidades y buscó un mayor sufrimiento y aflicción corporal. Renunció a cualquier sentimiento de amor propio y se desacopló perfectamente de todas las cosas y deseos terrenales, para ser absorbido solo en Dios. Las pasiones que tan a menudo ciegan e influyen incluso en los mejores hombres no tenían lugar en su corazón. La riqueza, que es una fuente de peligro para la mayoría, se convirtió en sus manos en un instrumento para promover la gloria de Dios, y en un incentivo para una mayor vigilancia en la consecución de su salvación. Dios, en su misericordia, en medio de toda la prosperidad dejó que Carlos viera la inutilidad y la vanidad de las cosas terrenales, fijando su mente en las verdaderas riquezas del cielo. A pesar de sus importantes papeles y su increíble actividad y trabajos, se las arregló para vivir la vida de un contemplativo. Incluso entre los santos es extremadamente raro encontrar uno que domine tan perfectamente tanto lo activo como lo contemplativo. La vida de San Carlos fue en realidad un largo acto de oración, mortificación y abnegación. La oración era su alimento y su deleite, en la oración estaba inmerso muchas horas del día y de la noche. Las almas, solía decir, tienen que ser ganadas de rodillas. En cualquier ocasión de importancia para la Iglesia o el bienestar público, o cuando visitaba los lugares santos y las reliquias de los santos, permanecía toda la noche en contemplación, negándose incluso las pocas horas de descanso corporal. Solía pasar noches enteras en oración en la iglesia de San Ambrosio en Milán, ante las reliquias del santo, y en las catacumbas de Roma. Cuando estaba de viaje, pasaba todo el tiempo completamente absorto en la oración. Incluso mientras estaba ocupado con los negocios estaba en la presencia de Dios, la mente siempre levantada al cielo. Además de la devoción a la oración, la vida del cardenal Borromeo se definía por una estricta disciplina y grandes penitencias privadas y públicas. Se castigaba con ayunos diarios, en los últimos años a pan y agua, excepto los domingos y días festivos, llevaba una camisa de pelo áspero y se flagelaba sin piedad. Soportaba pacientemente el calor y el frío,
incluso durante sus arduos viajes, nunca se calentaba en el fuego en invierno, ni usaba guantes y pieles. Aunque por naturaleza era muy propenso a dormir, se permitía muy poco descanso, y eso en una cama de paja, siendo esta quizás su mayor lucha entre cuerpo y espíritu. Todo esto ayudó a mortificar su voluntad y santificar su alma, manteniéndolo alejado de las tentaciones que abruman a los hombres menores. Con esta severidad y austeridad de vida también se esforzó por compensar los honores y dignidades que le fueron impuestos. No es una coincidencia que casi todos los grandes santos hayan elegido el camino de la mortificación constante. Y mientras que muchos, especialmente hoy en día, consideran esto excesivo, es bueno notar que tan severas como las penitencias nunca impidieron a San Carlos hacer sus labores al servicio de Dios. No importa lo agotado que esté, nunca descuidó ninguno de sus deberes religiosos, ni siquiera en una grave enfermedad. El oficio divino que siempre recitaba de rodillas, así como el pequeño oficio de la Santísima Virgen María y el rosario. Igualmente leía las Sagradas Escrituras de rodillas. Cuando escuchó el repique del ángelus se arrodilló donde quiera que estuviera, incluso en el barro. Muchas veces durante la oración mental o al decir el oficio se ponía en éxtasis. Una regla que San Carlos observaba inviolablemente era confesarse todas las mañanas, antes de decir la misa, y hacer un retiro espiritual en un monasterio 2 veces al año, donde siempre hacía una confesión general. Por respeto y devoción al santo sacrificio, guardaba siempre un riguroso silencio, a menos que intervinieran asuntos muy importantes, desde la oración y meditación de la tarde hasta el día siguiente después de la misa y la acción de gracias. Era, solía decir, impropio de un sacerdote aplicar su mente a cualquier asunto temporal antes de ese gran deber. Como ya se ha dicho, el santo se indignaba al ver cualquier irreverencia, profanación o falta de honor para Dios y todas las cosas divinas. No es de extrañar entonces que cumpliera todos los deberes religiosos no solo con la mayor atención sino también con el ceremonial más perfecto, incluso en los pueblos de montaña y entre la gente más sencilla, porque no tenía consideración por el lugar o las personas sino solo por la majestad de Dios a quien servía. Prefería omitir una función que realizarla con el menor defecto o imperfección. El cardenal Borromeo tenía una extraordinaria devoción a la Santísima Virgen, puso todos sus colegios bajo su patrocinio y recomendó a todos, incluso a los soldados, que rezaran diariamente su oficio y su rosario. Era devoto de San Ambrosio, a quien tomó como patrón y modelo de santidad y cuya imagen mantuvo siempre cerca, y de los mártires milaneses San Gervasio y San Protasio. También llevaba consigo un pequeño cuadro del obispo inglés y de San Juan Pescador, martirizado por Enrique VIII. Grande era su veneración de las santas reliquias. Emprendió largos viajes para visitar las reliquias de los santos y mártires, pasando noches enteras en oración ante ellos. Una reliquia de la verdadera cruz era una que siempre llevaba en su cuerpo. La pasión de Cristo fue un objeto constante de las devociones y meditaciones de San Carlos. Sentía una gran reverencia por todos sus instrumentos sagrados, incluyendo las reliquias del Santo Clavo y especialmente de la Sábana Santa de Turín a la que hizo varias peregrinaciones. En Roma pasaba frecuentemente largas horas, y a veces noches enteras, de rodillas en la capilla del Santo Pilar de la Flagelación en la Basílica de San Praxedes, así como en otros lugares de devoción. Siempre que podía visitaba lugares sagrados, iglesias, las estaciones de la cruz, y animaba a otros a hacer lo mismo. El ejemplo de San Carlos de gran santidad personal y vida virtuosa fue edificante para todos los que le rodeaban. No escatimaba esfuerzos para tratar de salvar a las almas que le habían sido encomendadas, trabajando fervientemente por su conversión y santificación. Pero fue sobre todo su ejemplo personal y su santidad lo que convirtió a incontables pecadores obstinados así como a herejes protestantes. A un laico que pedía instrucciones para ganar el cielo, el santo le dio esta respuesta: quien desee progresar en el camino que conduce a Dios debe esforzarse siempre por servir a Dios con el mismo fervor como si estuviera haciendo un nuevo comienzo cada día, debe caminar siempre en presencia de Dios, y hacer de Él el fin de todas sus acciones. No hay respeto humano. Su corazón y su alma se volvieron únicamente a Dios, y nunca buscando nada más que su mayor gloria,
San Carlos no temió la censura de nadie y no codició la alabanza de nadie. A diferencia de los débiles prelados y hombres de nuestros días, nunca dudó en sacrificar su popularidad personal, su bienestar e incluso su seguridad por el bien de la Iglesia y la fe. Sentía un sincero desprecio por la opinión y las falsas máximas del mundo. Su temor a Dios y su odio al pecado le hicieron tan recto e intransigente que ni el respeto a los príncipes, ni el favor a los amigos y parientes, ni las promesas o amenazas tuvieron influencia sobre él. Tenía en tan alta estima a la verdad y a la sinceridad que no podía soportar a los aduladores, que engañan con sus palabras, y no quería tener nada que ver con esas personas, considerándolas como una causa de muchos males. La franqueza y la sinceridad son necesarias para los que se profesan católicos, y el cardenal Borromeo siempre fue sincero con los demás, independientemente de su rango, pontífices y príncipes incluidos, sin dejarse afectar por ningún respeto humano. Nunca dejó de amonestar a todos los que lo necesitaban, y estaba aún más dispuesto a realizar este acto de caridad para los príncipes y prelados, sabiendo que tenían pocos o ninguno para decirles la verdad. Se enfrentó a la oposición con una firmeza inalterable y con la firmeza de la observancia de sus decretos. Nadie podría desviarle del camino o hacerle cambiar de opinión cuando sabía que estaba haciendo lo correcto para la gloria de Dios y el bien de las almas. El santo desaprobaba mucho cuando veía a los prelados ceder, sin razón suficientemente grave, a los laicos y a los poderes seculares. Su disposición a ofrecer su vida en defensa de los derechos de Dios y de su Iglesia le dio la fortaleza para actuar sin importar el peligro. Una vez se criticó al santo por su peregrinación de 9 días, a la Sábana Santa, hecha únicamente a pie. Muchos, incluyendo al Papa Gregorio XIII, lo censuraron, porque vieron que no era apropiado que un prelado viajara de esa manera por el país. El cardenal Borromeo, no muy preocupado, escribió, en una carta a Roma: deseo que entienda que en tales ocasiones lo principal es hacer lo que uno considera correcto y ser perfectamente indiferente a las opiniones del mundo. Llevar la cruz con alegría y total confianza en Dios. Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. 2 Timoteo 3 y 12. El siervo no es más grande que su amo. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Juan 15:20, San Carlos Borromeo, uno de los más grandes e intachables santos de Dios, sufrió abusos durante gran parte de su vida, no solo por parte de hombres mundanos, sino también por parte de religiosos. El hecho de que siempre defendiera la justicia y la verdad y fuera un defensor incorruptible de la ley y la justicia divinas le trajo la hostilidad de los hombres poderosos, la desconfianza de la nobleza, el clero y el pueblo, y finalmente atrajo sobre él el odio mortal de los malvados, de modo que su misma vida fue buscada. Poniendo toda su confianza en Dios, se enfrentó a todo esto con un coraje invencible. Los malvados siempre se opusieron a la vida espiritual ejemplar del santo, llamándolo hipócrita e impostor. Se le insultaba, calumniaba y calumniaba, pero soportaba todo pacientemente por amor a Dios, recordando cómo Jesús soportó todo lo que le enviaron. Aceptó los sufrimientos como mortificaciones que purificarían aún más su alma y lo separarían más perfectamente del mundo. Ser burlado, insultado y abandonado era un honor, pues le permitía soportar lo que Cristo soportaba, acercándolo aún más al Señor. Lo que para otros es una cruz de dolor, para San Carlos era una corona de gloria. Cuanto más amarga se hizo la copa, más dio gracias a Dios por permitirle sufrir con su Salvador. San Carlos dijo que toda la fe católica se resumía en el amor a la cruz. Así que siempre estaba ansioso de sufrir más por nuestro Señor, y de ofrecer su vida por amor a Él. Las vestiduras del cardenal eran por su color un constante recordatorio para él de que podría ser llamado a sufrir la muerte por Cristo. Estoy vestido de rojo como muestra de que estoy dispuesto a derramar mi sangre al servicio de la Iglesia. Como sus compañeros cardenales testificaron más tarde, el martirio se detuvo antes que él, no el del martirio. La confianza de San Carlos en Dios era tan grande que no tenía ninguna duda de que se ocuparía de él. Sabía que mientras se conformara a la voluntad de Dios no tenía nada que temer, y por lo tanto no se amedrentó ante ninguna amenaza o ataque.
como el único motivo de todas sus empresas había sido promover la gloria de Dios y defender los derechos de su Iglesia, su buena conciencia y su confianza total en la divina providencia lo hicieron invencible. El santo solía decir que quien sirve a Dios con una intención pura, dejando de lado todo interés propio y buscando solo su gloria, puede siempre esperar el éxito, especialmente cuando, según el juicio humano, parece que solo hay fracaso. Por eso exhortaba a todos a tener plena confianza en Dios, que nunca abandona a los que ponen su confianza en Él. El éxito de San Carlos en tantas empresas que a juicio de los hombres parecían imposibles da fe de esta verdad. Contra las herejías. Siempre ha sido el caso de que en tiempos de grave peligro para la fe y para la Santa Madre Iglesia, Dios levantó a muchos santos para defender la verdad. San Atanasio, un titán de la ortodoxia del siglo IV, seguido por algunos otros, San Hilario, San Ambrosio, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno, casi por sí solo salvó la verdadera fe cuando casi todos habían abrazado la herejía arriana. Santo Domingo luchó contra la herejía de los albigenses, cátaros. Y el siglo XVI fue el tiempo de los gloriosos santos de la Contrarreforma, San Pío V, San Carlos Borromeo, San Roberto Belarmino, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, San Pedro Canisio, Santa Teresa de Ávila, y varios otros. La Iglesia en ese momento estaba en un estado deplorable. La fe se había dormido y casi extinguido en muchos, la disciplina y la moral habían sido destronadas tanto en el clero como en el rebaño. Lutero, que comenzó su revuelta 21 años antes de que naciera Carlos Borromeo, trajo, con sus seguidores, la devastación y la ruina a millones de almas, pervirtiendo el conocimiento de la verdad y corrompiendo aún más la moral. La defensa de la fe contra las herejías que amenazan la destrucción de las almas es una misión y un deber de la Iglesia, un hecho del que los grandes santos y papas siempre fueron muy conscientes. San Carlos no escatimó esfuerzos para preservar a la Iglesia de la menor mancha de error y para suprimir y extirpar la herejía. Es un hecho cierto y bien reconocido que por ningún otro crimen se ofende más gravemente a Dios, por ninguno provocado a mayor ira, que por el vicio de la herejía, y que nada contribuye más a la ruina de provincias y reinos que esta espantosa plaga. Cardenal Borromeo. El santo no dejó nada sin hacer para frenar la propagación de la herejía en Europa. De acuerdo con los decretos del Concilio de Trento, ordenó que se examinaran todas las bibliotecas y que se expulsaran todos los libros dudosos, prohibió la impresión de libros sospechosos de herejía o contrarios a las buenas costumbres, y ordenó que los maestros de escuela fueran hombres de buena reputación y prestaran más atención a la enseñanza de la fe y la doctrina en lugar de la mera enseñanza de libros. Cuando un hereje tenía ocasión de entrar en su diócesis, exigía que se le avisara, para que los católicos no se pervirtieran. A los herejes no se les permitía entrar en las iglesias excepto durante los sermones, y se les prohibía mostrar cualquier signo externo de herejía, por ejemplo, comer carne los viernes, etc., para no causar escándalo público y deshonrar a Dios entre el pueblo. San Carlos también exigía la profesión de fe y la obediencia al sumo pontífice, a todo el clero y los religiosos, a los predicadores y confesores procedentes de otras provincias, así como a los médicos, cirujanos, maestros de escuela, profesores, abogados, libreros e impresores de libros. A los que no eran buenos católicos se les impedía ejercer tales cargos, para evitar el peligro a las almas. Sabía que era el deber de los obispos purgar sus diócesis del mal de la herejía. En el Segundo Concilio Provincial de Milán se dirigió a los obispos y sacerdotes con estas palabras: Padres, este es nuestro deber, y nuestro oficio, colocado como estamos en la sede exaltada de la dignidad episcopal, vigilar los peligros como desde una torre de vigilancia, y repelerlos cuando amenazan a los que descansan bajo nuestro cargo y cuidado. Como padres, debemos tener un cuidado paternal de nuestros hijos, como pastores, no apartar nunca nuestros ojos de las ovejas que Jesucristo ha liberado de la boca del infierno con su santa muerte, y si alguna está siendo corrompida por la impureza del vicio, curarla con la agudeza de la sal, si alguna está vagando en tinieblas morales, debemos mantener la luz ante ella. Continuó: pero si actuamos de otra manera, en el temible juicio de Dios,
Cuando demos cuenta de las almas confiadas a nuestro cargo y cuidado, oiremos sus gritos acusadores, y la ira del juez nos reprenderá bruscamente, diciendo: si erais vigilantes, ¿por qué estabais ciegos? Si eran pastores, ¿por qué dejaron vagar al rebaño que se les había encomendado? Si la sal de la tierra, ¿cómo perdisteis su sabor? Si erais la luz, ¿por qué no brillabais para los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte? Si erais apóstoles, ¿por qué no usasteis el poder apostólico, porque hicisteis todo a los ojos de los hombres? Si erais la boca del Señor, ¿por qué erais mudos? Si os conocíais a vosotros mismos como no aptos para esta carga, ¿por qué tan ambiciosos? Si eran iguales a ella, ¿por qué tan descuidados y negligentes? Por eso el obispo debe, ante todo, perseverar en esta eterna solicitud y continua vigilancia, no sólo para evitar que la enfermedad más pestilente de la herejía penetre en el rebaño que le ha sido confiado, sino también para alejar de él la más mínima sospecha. Y si llegara a penetrar, lo que el Señor Cristo en su piadosa misericordia prohíbe, entonces debe esforzarse de inmediato por todos los medios a su alcance para que sea expulsada inmediatamente, y debe hacer que los infectados o sospechosos de estar infectados con la peste sean tratados según los cánones y sanciones pontificias. Oh, cuánto necesitamos nosotros, que vivimos en una época en la que la verdad está casi perdida y la falsedad y la perversión reinan de manera suprema, prelados santos, intrépidos e intransigentes en el molde de San Carlos Borromeo y pontífices como San Pío V. El fin de su vida. A pesar de su arduo trabajo, los viajes fatigantes y una regla de vida tan estricta que casi no estaba en poder del hombre para cumplirla, San Carlos nunca mostró ningún signo de cansancio. Se pensaba que era algo milagroso que el cardenal, cuya salud era siempre delicada, pudiera soportar tanto, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que descansaba y lo grandes que eran sus austeridades y mortificaciones. Su celo apostólico y su incansable cuidado por el amado rebaño le facilitaban todo el trabajo y las dificultades. Fue el 3 de noviembre de 1584 cuando el Señor concedió al santo prelado lo que había anhelado y lo llevó a su justa recompensa. San Carlos tenía solo 46 años cuando murió, gastado en sus fervientes trabajos para la gloria de Dios. Incluso en sus últimos días, consumido por la fiebre y el dolor, no abandonó sus vigilias, ayunos y austeridades. Deseaba dejar este mundo en arpillera y cenizas y así, al acercarse su hora final, los sacerdotes de su casa lo vistieron con ropas penitenciales y lo rociaron con cenizas. De esta manera, una conclusión adecuada de una vida de continua penitencia, San Carlos expiró. Sus últimas palabras fueron: Ecce venio, he aquí que vengo. Nunca antes Milán había visto tal dolor y pena como la que invadió la ciudad a su paso, y la pérdida fue igualmente lamentada en Roma y por los católicos de todo el mundo. Aquel que había sido una luz ardiente que brillaba ante toda la Iglesia tendría ahora un brillo y una gloria aún mayores en el cielo. En los días posteriores a su muerte el santo se apareció, vestido de gran luz y gloria, a varios sacerdotes, incluyendo a su director espiritual el padre Adorno, a quien predijo que pronto le seguiría al cielo, lo que se hizo realidad unos meses después. En su vida el cardenal Borromeo ocupó una notable posición de influencia en Europa, su opinión y su consejo fueron solicitados por todos los papas bajo los que vivió, así como por muchos soberanos europeos, cuya alta opinión y reverencia hacia él está atestiguada por los 31 volúmenes de cartas dirigidas al santo por personas eminentes de todas las partes del continente, incluyendo príncipes protestantes. Fue admirado por sus compañeros cardenales, sacerdotes y laicos como un gran modelo de santidad, virtud y celo. El cardenal Baronius lo consideró un segundo Ambrosio, cuya temprana muerte, lamentada por todos los hombres buenos, infligió una gran pérdida a la Iglesia. El cardenal Sirleto escribió en su panegírico: Carlos Borromeo, prisionero en el cuerpo mientras su alma estaba en el cielo, parecía no tener nada de la carne en él salvo la apariencia exterior. En apariencia era un hombre, por gracia un ángel. Era un modelo de piedad cristiana, un espejo del oficio de obispo y cardenal, una fuerte defensa contra los malvados. Era un brillante ornamento de la Iglesia de Dios. Era en vida y santidad como la sal, como una luz por su aprendizaje y predicación,
una ciudad de defensa en la colina de Sión, una lámpara encendida del Evangelio. Tenía la fe de un mártir, porque deseaba pero no tenía la suerte del martirio. En la sabiduría un doctor de la Iglesia, en su vida un confesor, gobernó con la disciplina de un pastor. En inocencia era como Abel, en rectitud como Noé, en fe como Abraham, un Isaac en obediencia, un Jacob en trabajo, un José en castidad, un Moisés en mansedumbre, un David en humildad, en celo, Elías, un obrero que no necesitaba avergonzarse, manejando correctamente la palabra de verdad, no emprendiendo nada excepto la gloria de Dios, con el alma tan establecida en el que nunca pudo ser vencido, en una palabra, un tesoro y hogar de todo don espiritual. Gabriel Paleotto, cardenal arzobispo de Bolonia, llamó al santo una nueva clase de reliquia en el cuerpo de un hombre vivo, un tabernáculo que contiene un espíritu divino y santo. Un modelo de antigua disciplina, un espejo de inocencia, morada de todas las virtudes, un modelo de dignidad episcopal, un nuevo ejemplo día a día de vigilancia, de solicitud pastoral, de deseo de las cosas celestiales y de desagrado por las de la tierra, de trabajo continuo, de abstinencia insólita y de invencible constancia. Era un prelado ilustre, que brillaba como un sol, un cardenal santísimo, un modelo para los obispos de nuestro tiempo. Antonio Seneca, obispo de Anagni, que fue durante 8 años miembro de la Casa de San Carlos, Carlos hizo violencia perpetua a la naturaleza, muy vigilante como era y no se cansó de vigilar sus sentidos, un modelo de vida santa, un patrón intachable de vida evangélica, un espejo brillante de espiritualidad purificada de pasión y apetito. Unió la prudencia a la simplicidad, la justicia a la misericordia, un gran corazón a la humildad, la severidad a la mansedumbre, la gravedad a la modestia y la discreción al celo. No dispersó ni desplumó el rebaño, sino que fue un verdadero pastor. En defensa de su pueblo y de las libertades de la Iglesia era como una fortaleza, un pilar de hierro, un muro de latón. Vigilante en la erradicación del vicio, benevolente en la corrección, justo en el juicio, amoroso en el castigo, paciente en la debilidad humana, rápido en vengar la desobediencia, su justicia estaba unida a la bondad, su severidad a la dulzura y a la paz. Fue un diligente guardián de la sana disciplina tanto en los sacerdotes como en el pueblo. Milagros y canonización. Charles Borromeo es uno de esos santos cuya santidad fue ampliamente reconocida incluso en vida. Su reputación de virtud y santidad era tal que dondequiera que pasara la gente se reunía con él por miles, arrodillándose en los caminos para pedirle su bendición. Las ciudades se transformaban instantáneamente durante sus visitas, los habitantes renunciaban voluntariamente a sus diversiones mundanas para atender a la piedad y la devoción en presencia del santo prelado, las iglesias y catedrales se desbordaban a medida que todos deseaban escuchar su misa y su sermón y recibir la sagrada comunión de sus manos. San Carlos solía predicar y administrar los sacramentos dondequiera que iba, incluso más allá de su provincia. Grandes multitudes recibían la Santa Comunión de él, especialmente en las grandes fiestas cuando estaba ocupado en este deber desde la mañana temprano hasta las vísperas. En una ocasión dio la comunión a hasta 11.000 personas. La alegría de la gente por su presencia era tan abrumadora en las ciudades como en las más pobres y remotas aldeas de montaña. Siempre trataban de tocar sus vestiduras o tocar secretamente sus rosarios para ellos, tal era su reputación de santidad. Los objetos que le pertenecían o que él tocaba eran buscados y venerados por los fieles como reliquias, incluso mientras el santo aún vivía. Las habitaciones en las que descansaba por la noche durante sus visitas eran reverentemente mantenidas, por los dueños de la casa, de un uso profano y convertidas en oratorios o bien consideradas sagradas después de que el cardenal las hubiera honrado con su presencia. Incluso muchos herejes protestantes estaban tan convencidos de la santidad de San Carlos que conservaban con demasiado cuidado, como preciosos tesoros, los objetos que eran utilizados por él o que entraban en contacto con él. La creencia universal en la santidad del gran prelado solo aumentó después de su muerte. La devoción popular y la confianza en su intercesión surgieron casi inmediatamente. El pueblo de Milán, por su propia voluntad, celebró el día de su muerte como una fiesta de obligación,
adornó las casas con sus cuadros y erigió altares en su honor en diferentes partes de la ciudad. La veneración se vio reforzada por los numerosos milagros y gracias obtenidos por la intercesión de San Carlos. No solo Milán, sino muchas otras ciudades italianas y europeas tienen registros de muchos casos atestiguados de milagros. Más de 1000 milagros fueron evidenciados para haber sido trabajados solo en el entierro del santo. El asombroso número de esvotos en el Duomo de Milán atestigua las copiosas gracias recibidas por la intercesión del santo cardenal. Solo de los esvotos de plata hay más de 10.000. Dios se complació en obrar milagros a través de San Carlos incluso durante su vida, incluyendo varios cientos de asombrosas e instantáneas curas de gente sencilla así como del clero y la nobleza, muchas de ellas debidamente certificadas por médicos y bajo juramento. Tal era su fama de curar a los moribundos con su bendición que tenía que tener cuidado al visitar a los enfermos, ya que todos querían su bendición con la esperanza de ser curados. Durante sus visitas a los valles suizos, al menos en 2 ocasiones el Señor, al escuchar la oración de San Carlos, salvó milagrosamente a sus compañeros que estaban a punto de ahogarse en un río o de morir en las montañas. Numerosas personas poseídas por espíritus malignos fueron liberadas después de una bendición del santo arzobispo. Incontables prodigios más ocurrieron después de su muerte, como también fueron realizados por sus reliquias. Los enfermos e incapacitados que visitaron el cuerpo de San Carlos, expuesto durante varios días después de su muerte, y lo tocaron, en la creencia de obtener una cura por los méritos del gran siervo de Dios, fueron inmediatamente curados de sus males. Miles de milagros, muchos registrados bajo juramento para el proceso de canonización, ocurrieron en los años siguientes a la entrada del cardenal Borromeo en el cielo. Gran número de enfermos incurables fueron instantáneamente restaurados a la salud, incluyendo aquellos que sufrían de defectos de nacimiento y paralíticos que recuperaron el uso de sus miembros cojos al rezar en la tumba del santo o frente a sus cuadros. En algunos casos, San Carlos aparecía, brillando como el sol, a los enfermos y moribundos, mientras dormían, para decirles que habían sido curados, y de hecho al despertar se encontraban restaurados a la salud perfecta. Un niño nacido de un boticario y su esposa, que ya había perdido 2 niños pequeños por la misma enfermedad con la que nació el menor, murió el 6º día de su vida, en presencia de sus padres, una enfermera y una matrona. Mientras el padre salía para organizar su funeral suplicó ayuda a San Carlos, a quien era muy devoto, y el niño muerto no solo volvió a la vida sin ningún signo de su enfermedad, sino que se hizo mucho más fuerte y robusto de lo común para su edad. Otro milagro asombroso fue darle la vista a un niño que nació ciego, sin ojos en sus órbitas. La madre, devota de San Carlos, dio su nombre al recién nacido, el día 25 después del nacimiento del niño. Mientras la madre rezaba por su intercesión, su hija vio al santo, vestido con su túnica pontificia, aparecer en el aire para dar al niño su bendición. Volviéndose inmediatamente hacia el pequeño Carlos, la madre y la hija vieron, para su asombro, que ahora tenía 2 ojos perfectamente formados y sanos. También hubo otro tipo de prodigios, como el salvamento de un barco a punto de hundirse en una tormenta, o el caso en que el santo se le apareció a un obrero que estaba tomando su descanso de mediodía en una iglesia, advirtiéndole que saliera del edificio que estaba a punto de caer. El hombre huyó aterrorizado y, relatando la visión a algunas personas que encontró fuera, se encontró con la incredulidad, solo para que vieran la iglesia, aparentemente sana y fuerte, desmoronarse a la tierra en ese mismo momento. En otro caso documentado, un niño cayó al río y, a punto de ahogarse, pidió ayuda al santo. San Carlos lo tomó en sus brazos y lo sostuvo sobre las aguas durante 1/4 de hora hasta que un barquero vino a ayudarlo, quitándole el niño de sus brazos. Una gran multitud vio esta maravilla, aunque el santo mismo solo era visible para el niño. Tales milagros no se limitaban a Italia, sino que también se registraban en otras partes de la cristiandad, donde la gente rezaba por la intercesión de San Carlos. Entre los beneficiarios de las curas milagrosas se encontraban muchos miembros de la nobleza e incluso de la realeza, sobre todo en Polonia. Las reliquias del santo también eran muy veneradas por reyes y plebeyos. El rey de España conservaba, con la mayor reverencia y devoción,
una pequeña porción de la camisa de pelo del cardenal, su reina guardaba como un tesoro precioso su casulla. El duque de Saboya recibió el rochete en el que fue enterrado San Carlos y, para darle un lugar de honor, lo hizo poner en el mismo depósito sobre el altar mayor en el que se conservó la sábana santa. El gran duque de Toscana consideraba que el guante pontificio del santo que le fue entregado era de mayor valor que cualquier provincia de sus estados. El archiduque Maximiliano de Austria tenía en similar reverencia una pequeña porción de una de las albas utilizadas por San Carlos. El Papa Pablo V conservó con gran devoción parte del alba en la que el santo fue enterrado. El cardenal Baronius, cuya propia causa de canonización fue reabierta hace unos años, al recibir la estola que había pertenecido a San Carlos, ni siquiera la tocó, sino que se golpeó el pecho como indigno incluso de tener en sus manos una reliquia tan preciosa. Dios se complacía en hacer milagros con las reliquias de sus siervos, el mero contacto con las cosas que San Carlos había usado era suficiente para alejar la enfermedad y la dolencia. Sus zapatos, también guardados por el cardenal Baronius, se usaban para exorcizar con éxito a los poseídos. Las gracias espirituales obtenidas por los méritos del santo eran aún más abundantes. Por su intercesión se convirtieron innumerables pecadores obstinados, personas que habían vivido vidas depravadas se arrepintieron repentinamente, se volvieron sumamente devotos y pasaron el resto de sus días en penitencia por sus pecados pasados. San Carlos, en el cielo, ha continuado trabajando por la salvación de las almas como lo hizo mientras estuvo en la tierra. Carlos Borromeo fue beatificado por el Papa Pablo V en 1602 y canonizado el 1 de noviembre de 1610. Su fiesta se celebra el 4 de noviembre. Un modelo de prelado, especialmente para nuestros tiempos. Es asombroso lo mucho que San Carlos logró en su corta vida, en solo 24 años de gobierno de la Iglesia. Se confió completamente a Dios y se dirigió a él y a su asistencia con todas las fuerzas y virtudes, exclamando con el apóstol, todo lo puedo en aquel que me fortalece, Filipenses 4:13. La santidad de su vida y la perfecta conformidad con la divina voluntad hicieron a San Carlos agradable al Señor y digno de su ayuda. Dios levantó a este gran santo para convertirlo en un campeón de la verdadera fe, defensor de los derechos de la Santa Madre Iglesia y reformador de los males que se habían colado durante el sensual periodo del Renacimiento. La suya fue una época de abierto libertinaje e inmoralidad. Las verdades de la fe han sido, en muchos lugares, ignoradas o completamente olvidadas. San Carlos, ardiendo en santo celo y amor por Dios, tenía la fortaleza necesaria, junto con la prudencia, para asumir y erradicar los males que habían permeado tanto la sociedad civil como la vida religiosa. Temido por su severidad y amado por su bondad, logró, mediante la instrucción, la amonestación y el ejemplo personal de santidad, cambiar el corazón de los hombres y llevarlos de vuelta a Dios. Maestro de los fieles, azote de los pecadores empedernidos, ayudante de los afligidos, restaurador de la disciplina eclesiástica, San Carlos es un modelo perfecto para todos los obispos y cardenales. Y sin embargo su santo ejemplo ha sido ignorado y rechazado por los prelados de nuestra época. La nuestra es una sociedad en la que la corrupción de la moral es completa, la perversión y la depravación de todo tipo no solo abundan sino que han sido consagradas como derecho y virtud, el bien es denunciado como mal digno de supresión y persecución, la mera existencia de la verdad es negada, y Dios es burlado e insultado incluso por aquellos que afirman tener la fe. ¿Y qué hacen nuestros pastores? Son fieles a Dios y a la verdadera fe. O se acomodan, se comprometen, se adaptan a las demandas del hombre moderno. Están defendiendo heroicamente la verdad. O traicionan a Cristo para ganar la estima del mundo corrupto. El principal deber de los pastores es guardar la pureza de la fe y la integridad de la enseñanza moral, y preservar a los fieles de los peligros del error y el mal. San Carlos Borromeo, como pastor vigilante y amoroso, se esforzó por erradicar la herejía y alejar a los herejes de su rebaño, y por mantener a los suyos en el rebaño de Cristo, la verdadera Iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Predicaba, instruía, reprendía y, cuando era necesario, castigaba, siempre consciente de su deber en la batalla por la salvación de las almas. Si amamos a Dios,
debemos odiar las cosas que él odia, y lo que más odia es la herejía y la apostasía. Para su desgracia, la gran mayoría de los obispos y clérigos modernos han abandonado por completo los deberes de cuidado de las almas, y los han reemplazado por obsesiones humanistas seculares: igualdad, libertad, de Dios y su ley, derechos del hombre, inmigración, economía. Estafan y traicionan a los fieles suprimiendo las verdades fundamentales de la fe, omitiendo enseñar sobre los mandamientos, el pecado, el juicio, el infierno, la penitencia, la gracia y cualquier otra cosa desagradable para el hombre moderno hedonista. Para estos lobos vestidos de oveja, la Iglesia no es más que otra institución humana destinada a hacer la vida en la tierra mejor, más fácil y más agradable. En lugar de mostrar a las almas el estrecho camino del cielo, las conducen por el ancho, fácil y bien transitado camino del infierno. El cardenal Borromeo nunca dudó en reprender, sin importar el estatus o el poder de uno, suprimir los abusos, imponer la disciplina. Procedió, con la severidad que exige la corrupción de la época, contra el vicio y el escándalo público, donde quiera que los encontrara. En lugar de ceder a las presiones del día, luchó contra ellas sin descanso, ya sea que el gobierno secular disputara su jurisdicción, el sacerdocio luchara contra sus reglas disciplinarias, o los innovadores trataran de actualizar y ajustar la enseñanza, según ellos, obsoleta de la Iglesia. En nuestra época, los católicos que tratan de aferrarse a su fe deben ser testigos diariamente del indigno espectáculo y escándalo de sus pastores que abrazan los errores del mundo, suprimen o niegan la verdad, y predican la falsedad que el hombre moderno quiere oír. En lugar de arriesgarse a la impopularidad por estar con Dios, enseñar su doctrina y hacer retroceder a los pecadores de sus malos caminos, afirman a todos en sus errores y falsos credos, y así se hacen responsables de la condenación de innumerables almas. ¿Dónde están los buenos pastores como San Carlos, dispuestos a dar su vida para salvar de las trampas del diablo a las almas por las que Cristo murió? El santo no solo esperaba que los sacerdotes estuvieran llenos de celo por la salvación de las almas, sino que se esforzaba por inflamar a todos los católicos con el mismo deseo. En sus reglas para las cofradías escribió: los trabajadores deben ser muy celosos por la salvación de las almas, compradas por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este celo se encontrará en ellos cuando cada uno haga todo lo posible para evitar la pérdida de las almas rescatadas a tan alto precio. San Carlos tenía un gran amor por la Santa Madre Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, y nunca dejó de defenderla contra los poderes seculares que infringían sus derechos, o contra los destructores que buscaban llevarla, y sus majestuosas tradiciones, a los niveles percibidos por el pueblo. Incendiado al ver cualquier impiedad o falta de honor debida a Dios, puso fin a todos los abusos y exigió respeto absoluto y reverencia por las cosas sagradas. Algunos prelados y del clero de la Edad Moderna no solo toleran tales abominaciones, sino que son los peores perpetradores de la profanación y el sacrilegio. Carlos Borromeo insistió en que la gente tiene que tener el debido respeto por los obispos y sacerdotes, y al mismo tiempo esperaba que sus sacerdotes se comportaran de acuerdo a la dignidad de su posición, censurándolos si observaba alguna deficiencia en la piedad, la disciplina o la gravedad de las costumbres. Solía decir que sufría más por la falta de disciplina cometida por un sacerdote que por toda la oposición de los príncipes temporales, y que el menor daño hecho a la Iglesia le dolía más que si todas las tribulaciones del mundo le superaran a él y a su familia. Por lo tanto, no es de extrañar que el santo custodiara con vigilancia y ternura a los jóvenes en sus seminarios. No solo debían recibir una buena educación, sino que, lo que es más importante, debían convertirse en modelos de piedad y santidad, arraigados en una profunda espiritualidad y resistentes a cualquier corrupción y contagio del mundo. Solo soy el administrador de Dios, a él tendré que dar cuenta de lo que ha puesto a mi cargo, solía decir San Carlos. Recemos por nuestros pastores, para que ejerzan sus deberes con fidelidad y coraje. Dios los juzgará de acuerdo a lo que hicieron y dejaron de hacer en su cuidado de las almas. Ay de los pastores que destruyen y desgarran las ovejas de mi pasto, dice el Señor. Has dispersado mi rebaño, lo has echado y no lo has visitado. He aquí que te visitaré por la maldad de tus acciones, dice el Señor. Jeremías 23,
1, 2. Si los pastores no han podido recoger la antorcha de San Carlos, los laicos católicos fieles a la tradición deben hacerlo en su lugar. No debemos dejar de proclamar la verdad y defender nuestra fe, debemos estar atentos y denunciar las herejías, donde quiera que se encuentren, no debemos colaborar ni comprometernos con los males que impregnan la sociedad moderna, ni debemos retroceder ante las amenazas, la persecución o incluso el martirio. Ese, y nada menos, es nuestro deber ante Dios, que nos ha puesto aquí en estos tiempos oscuros por una razón. A menos que tomemos nuestras cruces y sigamos a Cristo, incluso hasta la crucifixión, no entraremos en su reino. La santidad puede ser encontrada por cualquiera que mantenga sus ojos en la cruz. San Carlos Borromeo mantuvo sus ojos firmemente en Cristo y su Iglesia, y ese enfoque afectó todo lo que hizo, y lo hizo agradable al Señor. El Papa Clemente VIII llamó a San Carlos una gran luz de la Santa Iglesia. Y su luz continúa brillando, magnífica como siempre, iluminando el espinoso camino de todos los que están decididos a mantener la fe y conformarse a la voluntad de Dios. Santo Carole, ora pro nobis.